y decimos que sentido viene de sentir, entonces hay una relación consustancial entre mi forma de ser, pensar y actuar, en relación con lo que la fotografía me permite como medio para relacionarme con diferentes personas, grupos humanos, contextos, en los cuales, además de realizar imágenes, pues lo más importante es que nos permite mediar a través de la imagen en un sentido de memoria, en un sentido de activación y en un sentido de incluso convivir y co-construir con estas personas con las que trabajamos, con las comunidades, sobre todo para también visibilizar esos procesos donde estas comunidades requieren ser visibilizadas, reconocidas, y también porque activa y devuelve como una mirada sobre sí mismos que a veces la imagen nos permite para reconocernos y construir esa memoria que es tan importante en estos procesos sociales y culturales. La fotografía que realizo la denomino fotografía documental de largo aliento, además localizada y focalizada en ciertos lugares que son emblemáticos en la geografía colombiana, ya sea por el tipo de conflictos o por el tipo de construcciones que se están haciendo en estos lugares. ¿Por qué la denomino así? Porque trabajo, digamos, de manera vinculante durante muchos años. Digamos, por ejemplo, en Marmato Caldas, que es un pueblo minero que tiene un conflicto con las multinacionales del oro, estoy desde el año 2006. Con los familiares de las víctimas de Trujillo, estoy trabajando con ellos desde el año 2010. Con el pueblo Misak, llevo también desde el año 2011 trabajando con ellos. Con los Uayú de La Guajira estuve durante 6 años aportando, digamos, a los procesos que ellos estaban teniendo en ese momento en el conflicto con la multinacional del Cerrejón. Entonces, y así en cada proceso me vinculo de manera permanente, lo voy haciendo en la manera en que esas comunidades requieren o necesitan de nuestro apoyo, digamos, en el sentido de documentar, en el sentido de construir memoria, en el sentido de activar ciertos procesos, porque la imagen nos ha ayudado a eso. ¿Cómo están? ¿Hay gente en la casa? Ah. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola, Rodri. Oh, qué bien. Siempre compartiendo, ¿no? Ay, sí, cierto. Súper. ¿Verdad que nos comemos Un la pancito. mañanita que trajimos? Ah, bueno, hágale pues. Vamos a comer. Mire, Rodri, acá está el chocolatico. Oh, gracias. Ahí está. Siempre usted en el centro. Venga, pues, Luisito. Justo esto es mucho. Estamos como gorditos. Vamos, Anjo. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Pensando en las formas, Bien. metodologías, digamos que procesos, en lo que trabajo como producción fotográfica,
parto en realidad de los contextos. Voy a explicar así como fases en diferentes momentos de mi producción. Digamos, una de mis primeras obras como reconocidas nacionalmente en el Salón Regional de Artistas del año 2003 fue la obra que se llama Raspigano y Campos de Batalla. ¿Cómo fue el proceso acá? Esto fue en el sector que hoy conocemos como Plaza Ciudad Victoria en la ciudad de Pereira, que antes era la zona de galería y era una zona, digamos, muy degradada en términos sociales, en términos urbanos, bueno, en casi todas las formas. Allí estuve con dos artistas de Pereira, una se llama Viviana Ángel y otra se llama Liliana Estrada. Durante 3 meses íbamos 3 veces a la semana allí a este lugar, que era un lugar casi prohibido al que no se podía acceder. Tuvimos los permisos de quienes dominaban el territorio para estar allí trabajando. Viviana trabajaba desde la pintura, Liliana desde el dibujo y yo desde la fotografía. Viendo ese proceso como de relación con las personas que habitaban allí, que eran generalmente habitantes de calle, una de las cosas más interesantes que pude aprender allí fue la dignidad humana. Personas que vivían en la calle, que habían pasado por fenómenos de drogadicción, habían sufrido un gran deterioro en su humanidad, tenían tanta dignidad que me decían que se dejaban tomar la foto, pero con la condición de que sus familiares no la vieran. ¿Por qué? Porque no querían que los vieran en el estado que estaban. Entonces esto me inspiró para hacer una obra donde trabajaba como el borrado. Entonces tomé las fotos en blanco y negro, luego las revelé y las procesé sobre papel fotográfico, luego literalmente con esponjilla y con límpido borré los rostros de las personas para hacer como algo análogo a lo que estaba pasando en ese momento en este sector de Pereira, del centro urbano de Pereira. Se estaba haciendo en casi todas las ciudades del país, tanto en Bogotá como en Medellín, que era lo que se llama proyectos de renovación urbana. Pero a la vez en ese momento estaba Estados Unidos invadiendo Irak y destruyendo toda la historia, destruyendo todas las mezquitas, destruyendo ciudades enteras. Entonces allí había como una relación analógica entre un contexto, digamos, macro, de un fenómeno mundial, una situación que estaba pasando en Colombia y particularmente acá en Pereira. Entonces ahí la metodología la sugirió la misma realidad. Eso a mí me enseñó mucho para trabajar como entre comprender esos fenómenos. Entonces mi metodología siempre es relacionarme con el contexto, leer el contexto y a partir de él generar la producción. Mucho gusto, bueno, María. Mira, pero ha avanzado, ¿no? El Kevin va creciendo. Y él está bajando la pena atrás. Ya llegó la etapa de la... Kevin ya está en la etapa de la adolescencia, donde ya está poniendo mal genial. Ya está muy grande para que yo lo consienta, dice. Sacha, niña. Y eso que hay una que viene y se va, ¿cierto? Otra. Esta. Esa. Ya no se va tanto. Donde a uno le dan cariño y se queda. Perro, humano, el que sea. Ella empezó que venía, todos los días se iba. Venía y ahora ya se queda más tiempo. Kevin, dígame, ¿usted es muy feliz acá o no? ¿Por qué? Porque me gusta ver el amanecer con las niñas. Luego hice un trabajo sobre los corteros de caña del ingenio Risaralda. En este trabajo lo que estaba haciendo era acompañar a un estudiante que estaba haciendo la práctica en el periódico El Tiempo, la práctica desde la fotografía documental, y pues se le dio una oportunidad como hacer un publireportaje sobre el ingenio Risaralda. Yo hacía años había hecho un proyecto allá cuando era reportero del diario La Tarde, y en ese momento me doy cuenta de que habían llegado unas máquinas para cortar caña, y cada máquina va a desplazar 150 trabajadores. Entonces eso inmediatamente me da a pensar como la idea de un contexto que va a sufrir, digamos, un proceso de desplazamiento de la mano de obra por la agroindustrialización. Y aquí empiezo a hacer todo un trabajo sobre procesos de agroindustrialización en el eje cafetero.
Allí que pensé como el concepto, entonces voy a trabajar el concepto de anonimato, porque son personas a las que el mundo desplaza, a las que el sistema laboral desplaza, pero a nadie le importa. Entonces para este trabajo lo que hice fue irme en horas de la tarde, a la hora que salían las personas de trabajar. Los corteros de caña entran a las 4 de la mañana a trabajar y terminan a las 2 de la tarde, porque el sol en estas tierras es muy fuerte. Entonces lo que hice fue tirarme al suelo, acostarme totalmente en el suelo y fotografiarlos de abajo hacia arriba, como en un sentido de dignificación del sujeto humano, del trashumante que camina y retorna y vuelve y camina, pero a la vez por la sombra que producía el sol en los sombreros nunca se va a ver el rostro. Entonces este trabajo lo llamo Anónimos y habla de esos procesos de desplazamiento de la mano de obra por procesos de agroindustrialización. Luego me voy a hacer un trabajo sobre los recolectores de café. Los recolectores de café es otro fenómeno muy fuerte en Colombia porque muchas personas van migrando de territorio en territorio en épocas de cosecha de café, cosecha de algodón, y entonces al eje cafetero llegan muchos recolectores de muchos lugares en época de cosecha. Allí sí pensé concretamente cómo iba a fotografiar porque yo iba a tener el control de todo. También estaba trabajando la idea de anonimato, entonces en este caso lo que hago es fotografiarlos en un momento de lluvia cuando ellos se cubren con plástico, se cubren con telas el rostro. Entonces allí lo que vamos a ver es una serie de personas que están desposeídas como de su humanidad, en el sentido de que no hay la identidad de un rostro, y eso permite que sean como unas especies, digamos como de sujetos sin alma y sin rostro. Este trabajo fue totalmente conceptualizado a partir de la idea del anonimato. Entonces allí, mire que el contexto me va determinando la forma en que yo voy a interpretar esa realidad o en que me voy a relacionar con ella. ¿Usted qué más? Bien. A mí me gusta quedarle de frente y firme, ¿sí? Firme. Porque eso le da credibilidad. Cuando usted empieza a hacer así, como que uno no sabe si Como está... que se derrite. Sí, como que se derrite, se descuadra. Rosa, y entonces, eso sí es mucha matemática, ¿cierto? Cierto, sí, eso sí tan bello. Impresionante. ¿Y dónde está Kevin? Kevin, venga pues, Kevin. Venga, que Rolly lo necesita. Kevin porque mantiene como mal geniado. Si nosotros le damos cariño, Cierto. comprensión, Ternura. Necesita una ternura. novia. Y él desde que consiguió esa tablet ya no cree en nadie, Ah. nos abandonó, nos dejó tirados. Ahora Pero el creo. gran aprendizaje fue realmente cuando en el 2006 me voy con un grupo interdisciplinario, un psicólogo, un antropólogo, un comunicador, un sociólogo y una psicóloga. Nos vamos a hacer un proyecto a Marmato. Este proyecto lo planteábamos como la documentación del patrimonio inmaterial de Marmato. Año 2006, había acabado de pasar un derrumbe en Marmato. Marmato entra en una situación muy compleja porque tanto la legislación colombiana con todo lo que es el neoliberalismo y pues cuando Colombia se convierte en un estado liberal, librecambista, entonces va a favorecer los intereses de las multinacionales. En este sentido, tanto desde los medios de comunicación se decía que había que desplazar a Marmato porque corría un riesgo de derrumbarse. Entonces, ¿qué pasó aquí? Nosotros íbamos con una hipótesis, que es lo que planteamos desde un modelo científico, desde un modelo académico, a hacer un determinado proyecto, pero la realidad nos devolvió otra cosa. Era una comunidad que empezaba a tener un nuevo conflicto, una comunidad que no estaba organizada políticamente. Entonces entendimos que lo que había que hacer allí no era un proyecto, digamos, de orden cultural, sino de orden social. De alguna manera, este es el inicio de mi trabajo como activista también, porque a partir de la fotografía, entonces, pudimos generar ciertas acciones. Yo inicialmente hice fotografías con mi, digamos, mi estética documental que tenía hasta ese momento. Pero cuando le muestro las fotografías a la comunidad, ellos no se reconocen. O sea, les parecían bellas las imágenes, pero no se identificaban. Y dada la coyuntura del momento, digamos, histórico y social que estaba viviendo, entendí que lo que se necesitaba era otra cosa. Entonces empiezo a hacer una serie de imágenes
de mucho color, con una estética muy publicitaria, porque en ese momento la multinacional estaba repartiendo unos afiches de gran tamaño donde mostraba una vista aérea. Entonces aquí planteamos como una especie de, digamos, de guerra simbólica. Mientras ellos repartían la imagen del poder mirados de arriba, nosotros o yo decidí tomar las fotos de la piel, del subsuelo, del territorio, y con una estética muy publicitaria. Se nos ocurre la idea de hacer unas tarjetas postales con esas fotos. Convocamos a la comunidad llegó y quedaban fascinados porque reconocían de su realidad algo que no veían en su cotidianidad, que era la exaltación que produce la imagen deliberadamente pensada con una estética muy publicitaria. Eso generó que de alguna manera se sintieran como identificados con el territorio. Eso fortaleció como la idea de la organización también y generó, digamos, activó y ayudó mucho en la organización de lo que se llama el Comité Pro Defensa de Marmato. Empieza a ser una organización, digamos, con un sentido político de defensa del territorio. Allí contribuimos mucho entonces en ese proceso y vemos la importancia de la imagen en este sentido. De ahí en adelante, pues con Marmato específicamente he fotografiado de muchas maneras, entonces también entiendo y empiezo a entender que la realidad social se transforma permanentemente. O sea, hay unos procesos en los conflictos donde los actores cambian de posición, digamos, política, de posición como actores sociales. Entonces también hay un proceso de adaptabilidad, digamos, en la estética que construyo. Hacia el 2010 participo en un documental para Señal Colombia. Entonces allí me doy cuenta de que la realidad se ha cambiado mucho. En este lugar la multinacional ha generado, digamos, en la guerra, una guerra psicológica de diezmar como la capacidad emocional de la gente. En este sentido, la multinacional ha comprado los molinos, los ha tumbado y ha tumbado las casas que están al lado. Entonces lo que encuentro es un pueblo en ruinas y una comunidad totalmente angustiada que siente que tiene que irse del lugar. Allí trabajo entonces varias estéticas, trabajo una estética muy como para ellos, con fotos muy realistas, trabajo una estética que corresponde a Señal Colombia y a la exigencia de Señal Colombia, y trabajo una estética personal desde el mundo del arte. Allí me inspiro especialmente en algo que a mí me gusta mucho, es el Renacimiento, el barroco tenebrista de Zurbarán, y hago un trabajo de relación alegórica entre los mineros que cargan la cruz y los monjes de Zurbarán que cargan la cruz. En este caso los mineros cargan los bultos de trabajo, del material que cargan todos los días. Entonces aquí hay una nueva interpretación de esa realidad que cambia la forma. ¿Por qué? Porque los acontecimientos de realidad cambian y también está cambiando mi estética. Allí en este momento empieza a subir el precio del oro a nivel internacional y sube tanto que en Colombia y en todo el mundo hay una nueva fiebre del oro. En ese momento llegan a Marmato miles de personas de diferentes lugares de Colombia, generan todo un proceso, unas nuevas dinámicas en el lugar. Hay un deterioro también de las formas, digamos, de la minería artesanal. Hay también un deterioro del contexto social porque llega la droga, aumenta la prostitución. Entonces ahí estoy fotografiando esa nueva realidad, ese nuevo proceso que se va dando allí. Luego al subir el oro, entonces empieza a haber un desarrollo, lo que llamamos desarrollo, o sea, un auge de la industria minera, empieza a aparecer la minería a mediana escala, por un lado. Por otro lado, los mineros artesanales, muchos empiezan a vender sus minas, entonces esto va generando una transformación muy rápida y pasamos de no tener ni un molino a tener en el año 2013 107 molinos. O sea que la condición del precio a nivel internacional del oro hace que se active totalmente, pues, la producción o la explotación y la economía. Pero también a la vez crece, digamos, la organización social y política, se hacen marchas que tienen, pues, resonancia nacional, llega gente de todo el país. Esto entonces va planteando que la comunidad está organizada y que puede luchar contra la multinacional.
Ya digamos que ahí me doy un salto, 2018, 2019, y lo que se ha visto ya es que crece mucho la mediana minería, la gran minería está creciendo, la multinacional sigue explotando, va desapareciendo en gran medida la pequeña minería. Entonces esto genera unas formas de relación diferentes. Aquí como para explicar un poco que los contextos, digamos en investigación documental y digamos en producción fotográfica y periodística y artística en este caso, no la determinamos nosotros con hipótesis previas, sino que al contrario, leemos la realidad, nos relacionamos con los contextos y esos contextos determinan la forma. Muchas flores en tu camino, alegría, alegría, alegría en tu camino, Rodrigo, Rodrigo, alegría en tu camino. Flores, flores, flores en tu camino, Rodrigo, Rodrigo, muchas flores en tu camino, larga vida, larga vida, larga vida en tu camino, Rodrigo, Rodrigo, larga vida en tu camino, alegría, alegría, alegrías en su camino, Rodrigo, Rodrigo, alegría en su camino, amor, amor, amor en su camino, Rodrigo, Rodrigo, amor en tu camino, salud, salud, salud en su camino, Rodrigo, Rodrigo, salud en su camino. Un proceso que hicimos en La Guajira con los Wayuu, justamente en un conflicto con el Cerrejón. Allí fuimos con otra idea, fuimos como partícipes de un proceso de documentación del río Ranchería. El proyecto se llamaba El Río Ranchería, nadie lo desvía, porque en ese momento la multinacional de Cerrejón iba a desplazar 26 kilómetros del cauce del río Ranchería para explotar 50 millones de toneladas de carbón que están allí. Entonces allí se llevó una metodología planteada, donde éramos muchas organizaciones sociales de Colombia y del mundo documentando. Allí fue muy importante este proceso porque, digamos, pudimos documentar específicamente una población del pueblo Wayuu que se llama Tamaquito. Aquí lo que hicimos fue convertir a Tamaquito a nivel mediático como en un símbolo de lo que es la lucha de un pueblo pequeño, digamos, sin conflicto, digamos, armado, pero que está atacado y desplazado fuertemente por un poder tan grande como es la multinacional más grande del mundo en términos de megaminería de carbón a cielo abierto. ¿Qué proceso hemos tenido que tener acá? Documentar, publicar a nivel internacional. Entonces publicamos en el Clarín de Argentina, en Waresque en Londres, en España, y luego acá en Colombia nos va a publicar El Espectador. Entonces, como estos son temas que no están en la agenda mediática, ni digamos nacional, porque afecta a los intereses de grupos económicos multinacionales, tenemos que hacer la publicación a nivel internacional para luego lograr que se publique a nivel nacional. ¿Qué contribuimos? Pues contribuimos a la organización social, a la memoria, pero también a que se activara y se pusiera en la agenda pública, digamos, esta situación política. ¿Esto qué hizo? Que el pueblo de Tamaquito, más otros factores, ¿cierto?, además de los mediáticos, lo que hicimos fue que pudiera negociar con el Cerrejón en mejores condiciones que lo habían hecho los pueblos anteriores como Tabaco,
chancleta, patilla, que los habían derrumbado, desplazaron a la gente y nunca le hicieron reparación ni de territorio, ni de forma de vida, ni económica. Digamos, por ejemplo, en Trujillo Valle, que es un proceso que llevo desde el 2008, 2009, llego allí por la intención de un reportaje periodístico que estaba haciendo para la revista El Malpensante, con el periodista Juan Miguel Álvarez. Nos conocimos con los artistas Gabriel Posada y Yorlai Ruiz, que venían haciendo un proyecto que se llama Magdalenas por el Cauca. A partir de eso llego a Trujillo, conociendo, interpretando esa realidad de las familiares de víctimas, del conflicto con la Asociación de Familiares de Víctimas. Entonces me siento muy identificado, siento una relación empática con la lucha de las víctimas y por decisión propia me comprometo a acompañar el proceso digamos, de resistencia, de lucha por la reparación simbólica, por la reparación económica de la comunidad. Desde entonces me vinculo con este proceso y hemos pasado por diferentes etapas también. Hay una primera donde, digamos, el fenómeno, la situación de Trujillo no estaba en la agenda nacional. Aquí sí tuvimos mucho que ver con Magdalenas por el Cauca, con mi proceso de documentación, que al publicarlo en medios, al publicarlo también en contextos artísticos, se volviera a poner en la agenda nacional e incluso internacional. Hacia el año 2013 la comunidad organizada gana el Premio Internacional de Derechos Humanos. Bueno, hay una serie de factores que contribuyen en este proceso de visibilización, aunque aquí mi proceso también es de activación, pero es sobre todo de construcción de memoria y de, digamos, de acompañamiento a la comunidad, una comunidad diezmada psicológicamente, una comunidad que está muy afectada por la condición en que han quedado como familiares de víctimas después de la muerte de sus hijos, hermanos, padres, esposos, y la mayoría son mujeres que están luchando por ese proceso de reivindicación. De aquí surgen para mí varios procesos, tanto en el campo del arte como en el campo de la comunicación. Digamos que en el campo de la comunicación es el ejercicio de publicar a nivel periodístico en diferentes medios nacionales, incluso regionales. En el campo artístico, entonces, digamos que hay una relación recíproca entre la comunidad y mi proceso de creación, donde participamos de manera mutua en procesos muy largos de acompañamiento, de vinculación, de estar allí de manera permanente. Ejemplo, cuando hago la obra Las Madres del Silencio, estuve una semana sin cámara, hablando con las madres, con una de las activistas y acompañantes, que es la hermana Marice, conversando cada tarde, cada mañana con estas mujeres. Finalmente decido no hacerles fotografías. Pero luego en una misa, pues hay una relación también con mi experiencia familiar. Me siento identificado allí con estas mujeres viudas, digamos, que tienen un dejamiento del cuerpo. Entonces allí lo que hago es fotografiarlas de espaldas, otra vez anónimas, para representar la idea de la espera, de la soledad que viven estas mujeres, que además se visten de negro, que además, digamos, no se tiñen el cabello. Entonces uso las canas como metáfora de la espera, del silencio, del dolor, del sufrimiento que tienen estas mujeres. Entonces así cada proceso, digamos, para mí es muy importante el contexto, leo el contexto, trato de interpretarlo, pero lo expreso en un lenguaje, digamos, simbólico o metafórico. Y así podríamos seguir hablando. Por ejemplo, en el trabajo que hago desde hace 15 años con los MISAG del resguardo de Guambía, o de Guampía en Silvia, Cauca. Este es un trabajo que hago para ellos, de esto casi no he publicado. Es un trabajo que mantengo como, en cierto sentido, como en un pacto con ellos de documentarlos. Les devuelvo algunas imágenes, pero no lo hago con la intención de publicar, sino de ir construyendo una memoria para ellos. Aquí no hay ni una finalidad periodística ni una finalidad artística. La finalidad es que haya una documentación que los represente, obviamente desde mi mirada, pero en relación con ellos, en la medida en que comparto con ellos, estoy en la casa de ellos, convivo con ellos. Digamos, hay otras metodologías, por ejemplo, en trabajos que no son de largo aliento y que son, digamos, más bien reportaje.
Por ejemplo, el trabajo que hice en San Basilio de Palenque. Fue un trabajo que hice en un fin de semana. Fue acerca de los peinados, de la cultura, del Festival de Tambores. Entonces, en este caso, interpreto muy rápidamente lo que da la realidad, pero luego nos documentamos históricamente con un periodista, con Camilo Alzate, que es con el que trabajo, y hace una investigación desde África, a nivel, digamos, bibliográfico, todo lo que ha significado el desplazamiento de los negros desde África en la época de la conquista, el poblamiento acá, especialmente en la zona norte de Colombia, pero especialmente qué es lo que pasa en San Basilio de Palenque. Y nos centramos en la idea de los peinados, especialmente como evocando al gran líder Ben Biojó a través de las rutas que creaban para escapar, ya que San Basilio es el primer pueblo libre de América. Entonces así cada contexto va determinando la forma en que puedo abordar esa realidad. Bueno, es importante, claro, en el proceso que he llevado han sido muchos los referentes, digamos desde el ámbito de la fotografía documental como tal, pues el gran maestro Sebastião Salgado, que además pues, nos ha dejado grandes enseñanzas y grandes pensamientos para la historia de la fotografía y para los que emergemos en este mundo del documentalismo. De otro lado, pues yo me considero un fotógrafo retratista, entonces Richard Avedon ha sido para mí un referente estético muy importante. Ya que trabaja, digamos, en el ámbito de la fotografía comercial y de la fotografía documental a partir del retrato. Mi trabajo fotográfico se destaca especialmente pues por ser un documentalismo que trabaja a partir del retrato y el retrato de plano medio. En el ámbito del arte, pues mis referentes van a ser los grandes artistas colombianos como Doris Salcedo, Beatriz González, Oscar Muñoz, Lidia Posada. Clemencia Echeverri ha sido fundamental en mi proceso. Porque Clemencia en algún momento fue una curadora personal, me abrió muchas rutas, me ayudó mucho a clarificar hacia dónde dirigir mi trabajo y pues ella me ayudó a entender que mi trabajo tenía que ver directamente con la forma en que capto la realidad a partir de ese dramatismo que introduzco en la fotografía. Ya en el ámbito teórico pues me inclino más, digamos, Nicolas Bourriaud es un teórico para mí muy importante. Y especialmente yo me voy a inspirar como en los teóricos de la decolonialidad, especialmente del sur global. Entre ellos pues volveríamos a tener a Sebastião Salgado, a Nelly Richard, Frantz Fanon, Mario Armando Valencia, que han sido muy determinantes en el giro que yo di, especialmente a partir del año 2011, cuando empecé como a dar también, digamos, una conciencia importante en mi trabajo, en mi posición, digamos, ideológica, en mi posición como activista y también, digamos, como en la investigación participativa, ya que a partir de esta época empiezo a trabajar en los contextos directamente,
apoyando los procesos de las comunidades, participando activamente no digamos que en las decisiones, pero sí en las acciones directas que se han hecho desde estos lugares. Entonces esos serían como los teóricos más claros. Dentro de todos los procesos que he realizado durante este tiempo, les podría decir que uno de los más importantes es aprender o haber aprendido a hacer inmersión. Esto lo aprendí especialmente con la comunidad Wayuu, cuando hicimos la documentación sobre el desplazamiento del río Ranchería, Nadie lo desvía. Cuando llegamos allí al territorio, pues fue muy importante para nosotros empezar a hacer un proceso documental a través del río y recorriendo todo el territorio. En ese momento los Wayuu nos dicen la documentación es por el río Ranchería. Entonces lo que nos querían explicar era que era por dentro del río Ranchería. En ese sentido ellos dicen porque para comprender una realidad hay que vivirla, sentirla, gozarla, sufrirla. Solo así se puede comprender una realidad. Entonces esto nos enseña mucho, porque trabajar en contextos sociales, socioculturales, la clave es primero tener un contacto, construir un vínculo y fortalecer esos vínculos a partir de un interés común, que en nuestro caso es apoyar a los procesos de reivindicación social y cultural de las comunidades. Podría decir que otro aprendizaje fundamental fue en Marmato Caldas, trabajando con los mineros de Marmato y en el proceso de resistencia social frente a las multinacionales en relación con la minería artesanal. Yo hice un trabajo hacia el año 2006, luego en 2007, y luego hice una exposición en Pereira. Luego esa exposición no sabía qué hacer con ella y busqué a la colonia marmateña en Pereira. Les entregué las fotografías de esa exposición. Esas fotografías llegaron y se las entregaron a la alcaldía. Obviamente una alcaldía que no estaba en favor de los intereses de la asociación de mineros y de la comunidad. Esto generó un conflicto porque ellos sintieron que yo había de alguna manera pues como traicionado los intereses de ellos. ¿Qué va a pasar luego? Entonces volví a Marmato, pues como en esa idea de seguir el proceso de apoyo a la idea de lo que ellos venían trabajando en su resistencia. Y uno de los líderes de la comunidad me dice: Rodrigo, lo que se hace con la comunidad se devuelve a la comunidad. Para mí esto fue fundamental en el sentido de que es primero la comunidad. Y desde eso, pues como la frase que yo acuño siempre es: lo que no le sirve a la comunidad tampoco me sirve a mí. Es muy importante tener en cuenta algunos factores, entre ellos, por ejemplo, no instrumentalizar la realidad del otro en favor de mis intereses, digamos, académicos, artísticos o de reconocimiento. Otro factor muy importante, no manosear a las personas y a las comunidades, porque es muy dado a veces desde los investigadores, desde los comunicadores, tratar muy bien a la gente, estar muy bien en el momento en que se está haciendo la producción, pero después a veces ni siquiera se les devuelve la producción que se haya hecho con ellos, entonces no hay un aporte. En ese sentido debemos buscar la relación simétrica con las personas y las comunidades. Otro factor es no idealizar, porque pasa especialmente con comunidades indígenas que en un principio uno las ve como en un sentido de perfección, pero al estar al interior pues descubrimos que también hay conflictos porque hay necesidades y entonces a veces queremos como mostrarlos de manera perfecta, pero no. Allí también es necesario encontrar que a veces como seres humanos tenemos conflictos. Otro factor muy importante es el respeto, ¿cierto? Un respeto permanente por las personas, por sus formas de vida, por sus modos de interpretar y relacionarse con la realidad, especialmente porque a veces desde los códigos que tenemos nosotros, digamos como habitantes urbanos, occidentales,
académicos o como desde medios de comunicación. Entonces creemos que la mejor forma de habitar el mundo es la que nosotros tenemos y desconocemos que cada quien tiene su verdad, que hay unos modos de vida que son maravillosos, que no requieren, digamos, cosas que nosotros valoraríamos mucho en nuestros contextos, como es el poder adquisitivo, ciertas comodidades y lujos que se puede tener. En estos lugares a veces no es tan importante. Entonces, lograr la cohesión social, pero para mí el más importante de todos es el reconocimiento del otro desde su humanidad, de entender que son todas las personas, sentimos, sufrimos, gozamos, tenemos anhelos, tenemos expectativas de vida y en ese sentido reconocernos en la diferencia para construir juntos lo mejor posible.